Hola, muy buenas tardes. Nos complace aquí hacer la apertura de lo que es el evento, la ponencia, la conferencia por parte de Pedro Dávila. Aquí el desarrollador inmobiliario, quien es empresario y también dueño de varias empresas financieras, desarrollo inmobiliario también ahí, con lo que trabaja, indirectamente también con el tema de construcción. Nos complace anunciar que gracias a este evento fue realizado por medio de lo que es la ACES, la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, CAINTRA, el grupo de jóvenes empresarios y también la Sociedad de Finanzas. Nos da mucho gusto tener aquí gran variedad de estudiantes para poder escuchar a este Pedro, quien ahorita nos va a compartir un poquito de lo que ha sido su trayectoria, sus proyectos y lo que hace ahora sí que con el fin de poder ahora sí que pasar un poco del aprendizaje que él nos pueda dar. Y también agradezco a los profesores de la materia Gestión Empresarial, Francisco Javier y Melesio Izquierdo, también por aquí proporcionar un poquito el tiempo de su clase para poder estar aquí hoy presentes. Pues sin más que anunciar, le doy la bienvenida aquí a Pedro Dávila. Él es CEO de Quantium Desarrollos y pues por favor para recibirlo con un fuerte aplauso. Muchas gracias. ¿Te paso el micrófono? Gracias. ¿Te paso el micrófono? No, aquí traigo ya. Ok. Muchas gracias. Pásale. Pues muchas gracias aquí por recibirnos, por venir a esta plática. La verdad, muchas felicidades a los organizadores. Creo que este tipo de pláticas así casuales, donde traigan gente con experiencia, que haya trabajado, que salgas y te topes con la vida real, dan mucho contenido, les ayuda mucho a tomar decisiones, ¿no? Hoy vamos a hablar de desarrollos inmobiliarios. Entonces, para entender un poquito el tema de los desarrollos inmobiliarios, me gustaría, para ir encauzando la plática, saber de qué carreras tenemos el día de hoy aquí los alumnos. Si alguien gusta hablar, ingeniería civil, civil, economía, finanzas, ¿alguna otra que se nos esté pasando? Industrial, algún arquitecto, arquitecta, allá, bien. Entonces, entendiendo un poco, todos los que estamos aquí pudiéramos juntarnos y hacer un desarrollo inmobiliario. Tenemos a los ingenieros civiles, los arquitectos, los financieros, los economistas. Así funciona el mundo. Y todo lo que estamos haciendo en el día a día tiene que ver con desarrollos inmobiliarios. Donde vives, donde estudias, donde comes, donde te atienden, un hospital, un hotel, todo se mueve con desarrollos inmobiliarios. Entonces, les quiero preguntar otra vez. ¿Alguno de ustedes se ha visualizado en el futuro vivir de desarrollos inmobiliarios? ¿Quieren levantar la mano? ¿No? Muy bien. Pues les tengo una buena noticia. Es el mejor negocio del mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando entras, la salida, lo peor que te puede pasar es que salgas con el mismo dinero que tenías. Porque las bienes raíces nunca bajan de precio. Las bienes raíces en México, pregúntenle a sus papás, pregúntenle a sus abuelos, cuánto les costó su casa y vean cuánto vale hoy. Yo he hecho ese cálculo. Y he sacado rendimientos de 1000% anual. Así de esas, ¿eh? ¿Sí? A lo mejor no les tocó, tan chavos, ¿no? Pero hace muchos años al peso se le quitaron 3 ceros. No sé si se saben esa historia, ¿no? Entonces tú tenías una monedita de 1000 pesos, así, una monedota, descalabrabas a alguien con esa moneda, y esa moneda hoy es de 1 peso. Eso pasó. Entonces, la gente que en aquel tiempo tenía el dinero en el banco, que tenían 1 millón de pesos, pasaron de un día a otro de tener 1 millón de pesos a tener 1000 pesos. Pero aquellos que habían comprado una bien raíz de 1 millón de pesos, ¿sí? Su plusvalía se fue a las nubes. Entonces, nunca te equivocas al invertir en bienes raíces. Y si te equivocas porque compraste caro, en 1 año o 2 alcanzas el precio y te sales con más dinero, ¿no? Entonces, esa parte es bien importante. Ahorita, esta plática que les vengo a dar un poco es la experiencia de las mejores prácticas en desarrollos inmobiliarios. ¿Cómo empiezan los desarrollos inmobiliarios? ¿Cuál es el ciclo de los desarrollos inmobiliarios? Y ustedes que ahorita están tomando decisiones de a qué me quiero dedicar, qué quiero hacer, qué subespecialidad de mi carrera voy a tomar o empezar a hacer prácticas en alguna empresa, pues yo vengo a platicarles cómo se hacen los desarrollos inmobiliarios por si pueden escoger una empresa que esté relacionada con los desarrollos inmobiliarios, ya sea una desarrolladora, una constructora, una empresa inmobiliaria que se dedica a vender o algo relacionado. Es bueno que aprendan de desarrollos inmobiliarios, ¿no? Yo les digo a todos, ¿quién no quiere vivir de sus rentas?
Todos queremos vivir de las rentas. Y esa pregunta la hago en auditorios llenos y todos levantan la mano porque todos queremos vivir de eso. Y eso son las bienes raíces. Esa es la ventaja que te permite dedicarte a las bienes raíces. Entonces, bueno, les voy a platicar un poco. Primero les quiero platicar de dónde vengo, qué he hecho en la vida, qué decisiones fui tomando y qué me trajo al mundo de los desarrollos inmobiliarios, ¿no? En el 2003, siendo estudiante de mercadotecnia, recién graduado de preparatoria, ya llevaba varios años trabajando para una empresa, para varias empresas. Trabajé 3 años para 2 empresas, una que se dedicaba a vender motores eléctricos industriales, otra que vendía aires acondicionados. Y entonces, muy inquieto, estudiando, trabajando, me doy cuenta que un proyecto que estaba cotizando aire acondicionado podía yo hacerlo como empresa propia. Y entonces decido independizarme en el 2003 y abrir mi primera empresa de aire acondicionado que se llamó Domotic Space. Fui a los 19 años, recién cumplidos, casi cumpliendo 20. Voy con un notario y empiezo a entender el mundo de los negocios, que eso es algo que ustedes deben de aprender jóvenes. Ir con un notario público, abrir una cuenta de banco, en aquel tiempo firmar cheques, ahora hacer transferencias, pagar impuestos, conocer el mundo de los negocios afuera. Y equivocarse, aprender y dar el siguiente paso. En el 2003 abro esta empresa, me empieza a ir bien porque me gustan las ventas, salí a vender, llegué a tener 50 obras de aire acondicionado al mismo tiempo. Y la misma problemática me llevó a evolucionar. ¿Por qué? Porque el aire acondicionado tiene un problema fuertísimo, te roban todo. Todo vale mucho, el gas refrigerante, el cobre, la lámina. Entonces era muy fácil que compraras materiales y te los robaran. Y entonces un día me invitan a participar en una obra en una universidad para hacer un laboratorio de bioseguridad 3, que pues, para manejar virus, bacterias y otras cuestiones, que era muy especializado. Y el aire acondicionado era un contrato muy jugoso económicamente. Ductos de acero inoxidable, filtros de precisión, extracción de aire especializada. Y entonces, pero querían que construyera también, que remodelara. Entonces dije, bueno, pues va, te animas, ¿no? Das el siguiente paso, échale, vamos a darle. Y gano el concurso y empiezo a ver que en la obra, en la construcción, es un block de este tamaño que pesa como 8 kilos, valía en aquel tiempo como 5 pesos. Y no te lo podían robar, porque no lo podían echar a la maleta, no lo podían echar a la mochila. Y yo comprando latitas de gas refrigerante así carísimas de 800 pesos y se las robaban rapidísimo. Entonces me doy cuenta y evoluciono y decido esa empresa de aire acondicionado transformarla en una constructora. Al final yo le daba servicio a las constructoras. Entonces tú empiezas, oye, pues yo me vuelvo constructor, me doy trabajo a mí mismo en el aire acondicionado y estoy evolucionando y doy el siguiente paso y abro mi constructora que se llama Yacare México, que hasta el día de hoy funciona. Es uno de nuestros negocios principales que construye todos nuestros desarrollos. Factura más de 700 millones de pesos al año. Es una empresa grande que tiene ingenieros civiles, arquitectos, muchos administradores, contadores, etc. Es una empresa viva, pujante, ¿no? Hacia donde nos visionamos. Entonces, del 2008 empiezo a caminar y empiezo a construir. Me decía, ¿y qué construías? Y pues lo que me paguen, compadre, porque y luego te contratan y no te pagan y te metes en muchos problemas. Bueno, eso es una parte importante que vas aprendiendo en el tiempo también, ¿no? Entonces, construir. Hasta que llega la oportunidad y me invitan a construir un edificio. Habíamos construido muchas cosas, pero no edificios. Sí, vamos a darle, ¿no? Podemos, sabemos construir. O sea, habíamos hecho puentes, estructuras de concreto grandísimas. Pues un edificio, claro que podemos. Y entonces entramos al edificio y con la visión nos empezamos a dar cuenta que ese edificio tenía muchos problemas. No coincidían las columnas, están mal diseñados los pasillos, no tenía áreas de servicio, metros cuadrados desperdiciados que no se vendían. Y entonces, haciendo números, me siento con mi socio y le digo, oye, ¿sabes qué? Vamos a comprar el proyecto. Traemos lana, lo podemos comprar. Y vamos a ser desarrolladores. Porque ¿quién contrata a las constructoras? Pues los desarrolladores. Pues vamos a hacernos desarrolladores. Órale, va. Y nace en el 2016 lo que hoy es Quantium Desarrollos. Tenemos 6 proyectos totalmente terminados. Hacemos departamentos, locales, oficinas, hoteles. Y tenemos otros 3 proyectos en construcción. Y tenemos como 8 proyectos adicionales que están en fase de diseño. Entonces, esa parte sigue empujando a las bienes raíces, ¿no? Desde ese día al día de hoy, las bienes raíces te van empapando de otros servicios.
nos dimos cuenta en la pandemia que la parte financiera de los proyectos inmobiliarios es muy compleja. Los proyectos inmobiliarios están ahogados en deudas porque así se construyen los proyectos con deuda. Y nos dimos cuenta que podíamos ser una plataforma de inversiones digitales para que los proyectos pudieran ser fondeados con capital y no deuda, se ahorren los intereses en el proceso de la construcción y esos intereses se apliquen a la obra y la obra se termine más rápido, entonces menos tiempo, mayor porcentaje de TIR, ¿no? Entonces empezamos a evolucionar y creamos lo que hoy en día es Inveраter. Entonces, después de crear Inveраter así como muy simultáneamente, tuve la bendición que llegaron a mi vida muy buenos amigos y entonces creamos aparte, paralelamente, una empresa que se llama Pórtica Capital en Tierra, que es de la que hoy les vengo a hablar. Esa empresa decidimos que cuando tú pasas de un terreno a la conceptualización a una desarrolladora, en ese punto se pierden todas las buenas prácticas. Que eso es de lo que vamos a hablar hoy, las buenas prácticas en los desarrollos inmobiliarios. ¿Por qué se pierden? ¿Por qué? Porque se hace un vicio, no se hacen los fideicomisos como deberían de ser, se empiezan a lo mejor a prevender mucho antes, empieza a haber conflictos económicos porque no se respetan las finanzas del proyecto y esos vicios, todo eso que va pasando, hoy en día son muy malas prácticas que ha habido en muchos desarrollos, pero la ventaja que tienen los desarrollos, que es lo que les decía ahorita, es que pues, el tiempo te da la razón y vuelves a resurgir adelante, sube la plusvalía de precio, vuelves a vender y recuperas ese dinero, pero sí se hacen proyectos muy atropellados, hay muy malas prácticas. ¿Qué necesitamos hoy en día? Que los desarrollos inmobiliarios empiecen a tener mejores prácticas. Entonces, nos juntamos unos amigos y dijimos, vamos a hacer una empresa que su único trabajo sea buscar desarrollos, buscar proyectos, buscar terrenos, ¿sí? Para hacer estudios de mercado, revisar las finanzas, ver si se puede, cuál es el mejor uso, cuál es el uso equilibrado que da las mejores utilidades, no siempre más grande es mejor, en desarrollos inmobiliarios. Y entonces creamos esta empresa que se llama Pórtica y nos dedicamos a buscar proyectos. En un año que llevamos con esta empresa fundada, hemos analizado más de 54 proyectos inmobiliarios, están en proceso de cierre a lo mejor 8 o 9 proyectos y estamos trabajando para mejorar las prácticas inmobiliarias. Yo en lo personal estoy tomando un proyecto que es impulsar la ley de preventas, que también es todo un tema regulatorio en Monterrey y su área metropolitana. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Que vamos a tener que crear, a ustedes les va a tocar trabajar o crear empresas, pero que nazcan con las mejores prácticas inmobiliarias, que nazcan con las mejores experiencias. Y eso, la única manera de hacerlo es exactamente lo que estamos haciendo ahorita. Que una persona que ya lo vivió, que ya lleva 10 años desarrollando, que ya se equivocó, que ya sufrió, que ya perdió lana, que venga y les platique cómo se hacen las mejores prácticas inmobiliarias. Y estoy seguro que con una hora no es suficiente, pero sí tienen que saber que si se van a dedicar a esto, busquen mentoría. Si van a querer abrir un negocio inmobiliario, sea de venta, sea de construcción, sea de diseño, busquen mentoría, busquen a alguien que ya lo haya hecho, que ya se haya equivocado y que le apasione compartir esas experiencias con ustedes que van arrancando y a través de eso puedan acortar los tiempos de experiencia. Y traten de equivocarse menos. ¿Por qué? Porque el desarrollo inmobiliario, así como es de grande, construir un edificio de ese tamaño. Aquí tenemos un edificio nosotros aquí afuera, al lado del Teatro Ana Delgado, que se llama Torre Chiro, tiene 7 sótanos, 24 pisos, ha sido todo un tema, conflicto de intereses del gobierno y otras cosas que, bueno, son regulatorios, pero ese proyecto cuesta 350 millones de pesos levantarlo. Entonces, si te equivocas, pues te equivocas con 350 millones de pesos. Si lo haces bien, seguramente te vas a ganar 50, 70, 80 millones de pesos. Así como hay buenas ganancias, también las pérdidas hacia el otro lado son del mismo tamaño. Entonces vamos a buscar, ¿dónde empieza el ciclo inmobiliario? Para nosotros el ciclo inmobiliario empieza en Pórtica, que es de la empresa que les quiero platicar ahorita. En Pórtica buscamos la tierra, hacemos los estudios de mercado, buscamos el mejor uso, decimos, oye, este es para vivienda, este es para industrial, esto es para hoteles, esto es para turismo. Luego pasamos a una agencia de marketing que se llama Mango, que es parte de nuestro grupo, donde también soy socio, y ahí hacemos toda la conceptualización del proyecto para ventas. Luego viene Inveраter, que es la empresa fondeadora de los proyectos, donde entra el capital.
llega Quantium Desarrollos, que es la parte fundamental, que es el que finalmente se encarga de que el proyecto se convierta en una realidad, y ahí empiezan los proyectos grandes. Luego viene Yacare, que es la constructora para construir estos grandes proyectos, y cerramos con Inteligencia Industrial, que es una empresa del grupo que se dedica a administrar los proyectos terminados, porque también es parte de las prácticas que después se hacen estos grandes edificios, los entregan a los dueños no se ponen de acuerdo nunca y los edificios empiezan a ver todos echados a perder, no jala el elevador, despintados, los baños sucios, porque no se ponen de acuerdo en el mantenimiento. Entonces, nosotros llevamos las buenas prácticas de todo este ciclo a embonarlas en una empresa que se llama Pórtica, para que desde que se firma el proyecto en un contrato, desde ahí vayan enumeradas todas las buenas prácticas que hay que tener durante todos los pasos que lleva un proyecto inmobiliario, ¿no? Entonces, es importantísimo. Ahí nace Pórtica, ahí nacen los proyectos inmobiliarios, ahí es donde nacen las buenas empresas, y ahí es donde Pórtica es el resultado de 10 años de experiencia desarrollando, 7 años operando edificios terminados, 20 años casi ya construyendo. Entonces, ahí es donde tenemos que echar toda una cajita, hacer y crear un servicio nuevo y ponernos a trabajar, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde nace. Pórtica Capital en Tierra surge de la idea de conectar dos mundos. Vamos a conectar los que tienen la tierra, cuando normalmente dice, yo tengo un terreno, yo no soy desarrollador, lo voy a aportar a un desarrollador para que un desarrollador haga un desarrollo, y no nada más vender la tierra, porque si solo vendo la tierra, pues me pagan una lana, me sacan y luego pasan los meses o los años y me doy cuenta que en ese proyecto, en ese terreno hice un edificio de 20 pisos, y dice, chin, ¿por qué lo vendía? Me hubiera esperado. Ahí nace Pórtica. Nosotros buscamos a los dueños de tierra y les proponemos y les conceptualizamos un proyecto inmobiliario, ¿no? Entonces, si nosotros podemos juntar a los dueños de la tierra con los desarrolladores inmobiliarios y en esa fusión generar las mejores prácticas en un contrato bien hecho que nosotros transitamos a través de un fideicomiso, ahí es donde se dan los proyectos exitosos. La disciplina financiera, la disciplina de toma de decisiones, qué va a ser el proyecto, que nazca con una identidad, que nazca bien hecho y que no vaya en el camino cambiando el proyecto de decisiones, más pisos, más departamentos, menos departamentos. Y cada vez que tú cambias un proyecto inmobiliario en el camino, se empieza a desmoronar y te tardas mucho tiempo. Al final salen los grandes proyectos, pero salen con unas utilidades anuales, una TIR bien bajita, ¿no? Entonces, ¿qué queremos? Que Pórtica se dedique a buscar todo eso. Si ustedes se van a dedicar a los desarrollos inmobiliarios, esta es la primera parte. Aquí es donde empiezan los proyectos, donde tú tienes tierra y donde tú vas a buscar que esa tierra tenga la mejor optimización y que cuando la aportes o firmes un contrato, ese contrato esté bien hecho y esté a prueba de balas. Entonces nosotros asesoramos a los dueños de tierra con las mejores prácticas, los cuidamos, los protegemos, aportan la tierra y obligamos al desarrollador a conservar las mejores prácticas inmobiliarias, ¿no? Ahí es donde nace, es una oportunidad. Normalmente cuando nacen estos negocios y la historia que les estuve platicando ahorita de cómo nació todo este corporativo, todo este grupo de empresas, va naciendo con necesidades que vamos viendo y vamos cubriendo, ¿no? Hoy en día Pórtica es una empresa exitosa. Hoy en día, después de un año, ya analizamos bastantes proyectos, ya aprendimos, ya tenemos en cierre proyectos, ya está monetizando la empresa después de un año de estarla trabajando y esforzándonos, y creo que es una empresa que va a tener y va a ser un referéndum a nivel nacional de las mejores prácticas inmobiliarias. Entonces, ustedes que van arrancando, que van a empezar, siempre busquen dónde está ese modelo de cubrir una necesidad dentro del mundo inmobiliario desde las carreras que ustedes están estudiando, para ver dónde van a embonar, en qué parte del ciclo quieren entrar a trabajar, quieren entrar a aprender de los bienes raíces y del mundo inmobiliario, ¿no? Entonces, bueno, en Pórtica, aquí está. ¿Dónde está la metodología Pórtica? ¿Dónde entra realmente esta gran metodología? ¿Dónde empiezan los proyectos inmobiliarios? Proyectos inmobiliarios empiezan en buscar un terreno en aportación. Nosotros, cualquier persona que tenga un terreno, y estoy seguro que todos los que están aquí, a lo mejor su papá, su tío, su hermano, alguna persona de su familia ampliada, tiene un terreno en alguna colonia, en alguna avenida, en algún rancho. Muchas veces, cuando eran rancherías, los abuelos tenían mucha tierra. Y hoy en día esas tierras ya han avanzado 20 años y ya tienen un valor distinto, y no solo económico. Ya se desarrolló alrededor la ciudad.
A lo mejor ya creció, a lo mejor ya vino y se puso una industria grande ahí cerca, o a lo mejor ya vino algún gran hotel y puso un edificio. Y esos terrenos que se van valorando con el tiempo son generalmente los terrenos que ves en avenidas principales, alrededor de un chorro de desarrollos, y ves terrenos solos. Esos terrenos nosotros nos especializamos en buscarlos a los dueños y decirles, oye, tú tienes una tierra, aquí hicimos unos números y resulta que si valor comercial vale 10 millones de pesos, si tú lo aportas a través de nuestra metodología y lo puedes llevar a cabo, te puedes ganar tus 10 millones de pesos más una utilidad con el tiempo. Y a lo mejor hay terrenos ociosos que ahí tienen 20 años y ni generan renta, ni generan ingresos y solo están ahí desperdiciados. Y te pones a monetizar, te lo cambio por metros cuadrados. Y entonces empieza toda una labor de convencimiento. Buscar la tierra. Ustedes cuando estén pensando en dedicarse en bienes raíces, todo proyecto empieza con la tierra. Necesitan buscar tierra. ¿Dónde está la tierra? ¿Dónde está la tierra mejor ubicada? ¿Dónde está la tierra mejor precio? ¿Dónde está la tierra que cumple con el siguiente paso? Análisis permisológico. ¿Qué pasa cuando tú dices, aquí tengo una tierra y está padrísima? Bueno, te sorprendería que hay terrenos sobre Lázaro Cárdenas, aquí en el sur de la ciudad, donde hay rascacielos a los lados ya de 40 pisos o más, y hay terrenos que no tienen permisológicamente la posibilidad de hacer nada más que una agencia o un restaurante de un piso. Los hay. Hay terrenos que no cumplen con la parte permisológica. Esa parte, su nivel de riesgo es el más alto que vas a encontrar en un desarrollo inmobiliario, la parte permisológica. Es, yo creo que la parte de todo el desarrollo inmobiliario que no depende del desarrollador inmobiliario, que depende del gobierno. Hoy en día hay un riesgo muy alto, han estado cambiando el gobierno estatal, el gobierno federal, los gobiernos municipales, entran nuevos alcaldes, nuevos gobernantes, traen ideas innovadoras, hacen cambios y atoran los proyectos. Entonces, el nivel de riesgo que tú tienes que brincar cuando tienes una tierra, cuando consigues una tierra en aportación, lo primero es ver toda la parte permisológica. Nosotros tenemos considerados más de 150 permisos en el proceso de construcción. Algunos tan importantes como el mismo proceso, el mismo permiso de construcción que te da el municipio, y algunos tan sencillos como estacionar afuera un camión para echar un colado de concreto, que necesitas un permiso de tránsito y a veces se tardan 2, 3, 4, 5 días en salir. Y eso te atrasa las obras. Entonces, toda la parte permisológica es la parte más compleja. El día que ustedes se sienten y digan, vamos a hacer el primer proyecto, y me voy a sentar y porque ya traen la pasión y les gusta, ya están terminando sus carreras y son ingenieros civiles, arquitectos, financieros, y se vayan a sentar, lo primero que tienen que hacer es revisar la parte permisológica. Chequen con el gobierno municipal, estatal y federal cuáles son las características que tiene ese terreno para hacer. Te dejan hacer muchos pisos, pocos pisos, mucho estacionamiento, menos estacionamiento. ¿Qué pasa con eso? Y luego vienen las factibilidades, que ese es el otro permiso más importante. Es un permiso. ¿Hay agua? Yo puedo construir el edificio, pero si la autoridad no viene y trae el tubito de agua y me conecta, ahí vas a tener un elefante blanco. Y ahorita en la ciudad hay varios que están ahí construidos completos y no tienen agua. ¿Por qué? Porque no se tomaron esa libertad de ir a checar la parte permisológica e ir a ver si la autoridad te iba a dar agua, ¿no? Porque les parecería absurdo, pero hay calles dentro de la ciudad donde no hay la infraestructura de un tubo de agua de 2, 3, 4 pulgadas para llevar agua a los edificios o a las casas. Les sorprenderá también que hay partes en la ciudad donde el tubo de drenaje sanitario ya no tiene capacidad, ya está topado. Entonces, me ha pasado que analizo proyectos donde dice, padrísimo, está en una avenida principal de la ciudad, sí, municipio me va a dejar hacer un edificio de 200 departamentos, el terreno nos lo están dando a un buen precio, el dueño lo va a aportar, la desarrolladora trae lana, todo características. Pero vas con agua y drenaje y dices, oye, vengo a ver si me das permiso de conectar aquí 200 departamentos. Sí, nada más que aquí los tubos ya están saturados, entonces te tienes que traer el agua de allá de 3 kilómetros. Se acabó el proyecto inmobiliario. Una obra inducida de más de 20 millones de pesos, no hay lana para pagarla. Y luego, aparte de los 20 millones de pesos, Agua y Drenaje te pide que para darte la factibilidad, tienes que pagar los 20 millones de pesos por adelantado. Entonces, en el tema financiero, la TIR se te va al suelo porque metiste un chorro de capital por delante. Entonces, ahí empezamos a tener buenas prácticas de desarrollos inmobiliarios cuando analizamos toda la parte permisológica de un proyecto inmobiliario.
que podamos ese proyecto construirlo y tener los permisos estatales, municipales y federales suficientes para conectar los servicios y que el proceso de la construcción te permita avanzar rápido, ¿sí? Hay algunas colonias donde solo te dejan trabajar un periodo. Empiezas 10 de la mañana, terminas 4 de la tarde. Ay, hijo, eso se me va a alargar el proyecto. Se va a alargar el proyecto. Y si se alarga el proyecto, un proyecto que normalmente tardas 2 años, lo haces en 3, la TIR se te va al piso. Entonces tengo que subir los precios de venta, pero si subo los precios de venta, pues me salgo de mercado y no voy a vender, entonces la absorción se me va a ir bien baja. Y tienes un proyecto a la vista espectacular, pero algo te va a atorar y ahí empiezan los atorones, en los permisos de construcción. Entonces, cuando ustedes visionen un proyecto inmobiliario y ya tengan un terreno, que es el terreno que les gusta, que está bien ubicado, que es de un amigo, una familiar y que lo va a poner en aportación bien fácil, váyanse a ver los permisos de construcción, ¿sí? Para eso hay despachos especializados y todas las dependencias te pueden recibir y entenderse. Un abogado que sepa que sea amigo tuyo y que analice. Siguiente, ya tenemos el permiso. Perfecto, sí se puede hacer lo que queremos. Las autoridades sí te van a dejar conectar los servicios, sí lo vas a poder construir en los horarios que tú quieres, no vas a batallar. Bueno, ¿qué sigue? Necesitamos un análisis financiero. Los análisis financieros de los proyectos inmobiliarios están padrísimos porque en el Excel tú le picas ahí tantito y se mueve todo. O sea, yo siempre les digo, en el Excel cabe todo. Todo te da utilidad y todo sale bien rápido y los Exceles son buenísimos para meterle números y todos bien contentos, ¿no? Pero en el desarrollo inmobiliario tienes que tener mucho cuidado con las consideraciones. Entonces, nosotros llevamos 10 años construyendo un archivo de Excel que tiene todas las consideraciones de construcción, que es soft cost y hard cost. Las obras tienen 2 costos que casi son 50 y 50, que es todo lo que se ve, todo lo que puedes tocar, todo lo que va pegado al edificio, se llama hard cost, y todo lo que no vas a ver se llama soft cost, ¿sí? Ese soft cost es donde normalmente la gente se equivoca. No consideraron los seguros, no consideraron las fianzas, no consideraron los honorarios de algún especialista, no consideraron que el municipio te iba a pedir que tuvieras allá afuera un banderero ahí, cuidado con los carros, y cuesta, y costo, y costo, y costo, y costo. Y ahí se van los costos, y ahí es donde los proyectos inmobiliarios normalmente quiebran. Es muy fácil determinar el costo de construcción de un edificio. O sea, si ya tienes la experiencia, lo vas a calcular porque son metros cuadrados de construcción. Los metros cuadrados de construcción tienen un costo promedio en base al nivel de acabados y a la densidad de materiales. Y con eso sacas un costo y dices, este edificio vale 15,000 pesos por metro cuadrado. Entonces, eso es muy rápido. Con la experiencia es muy rápido. Pero donde te vas a equivocar es donde no consideras costos que no se ven, ¿sí? Incluso desde las ventas. No, hombre, si los corredores cobran el 3% de comisión, tú ponle un 1 y vamos a vender puros amigos y no nos vamos a cobrar comisiones. Y donde se atora y donde te empiezas a no vender y donde le hablas al externo para que te ayude y te dice, no, compadre, yo no cobro el 3, yo cobro el 5. Se te van los costos para las nubes. Entonces es bien importante en la práctica inmobiliaria que hagamos corridas financieras muy bien hechas con todas las consideraciones y siempre considerar el precio de construcción más alto, los costos de soft cost más altos, exagerarle. Oye, los que saben, si una factibilidad de agua y drenaje cuesta como 10 millones, pues ponle 15. Entonces, vamos a exagerarle, porque yo no sé si cambian ahorita el director general y cambian los criterios y se pone bien loco y nos va a costar. Hay cosas donde hay que exagerarle. Lo que no se ve, lo que no se toca, es donde hay que exagerarle. Si los costos los consideras altos y el precio de venta de mercado lo consideras bajo y los números dan, entonces el proyecto es un buen proyecto inmobiliario, ¿sí? Ahí es donde tenemos que trabajar. El proyecto tiene que trabajar estresado, le llamamos nosotros. Estresa el Excel, sacúdelo, bájale los precios, súbele los costos y si los números todavía siguen dando, entonces tienes un buen proyecto inmobiliario, que seguramente el tiempo y la plusvalía te van a dar mucho más utilidad de la que estés estimando, ¿no? ¿Qué buscamos en un proyecto inmobiliario? Utilidades de la venta, alrededor del 15% son buenos proyectos inmobiliarios. Yo he visto proyectos hasta del 30%.
¿sí? Muy rentables. Pero 15% en un proyecto vertical donde tienes mucha construcción, donde tienes mucho tiempo, ese proyecto con un 15% es un buen proyecto inmobiliario. El resto es calcular la TIR del capital invertido al principio para ver si el tiempo te va a dar la utilidad sobre tu dinero, sobre tu inversión, sobre el equity. Y ahí esa es la combinación que estamos buscando. Entonces, arriba de 15 es bueno, está bien, está apretado. Arriba de 18 ya se ve con buenos ojos. Arriba de 20, 21% ya tienes un gran proyecto. Pero tienes que tenerlo con el Excel estresado, ¿sí? Incluso no solo en los desarrollos inmobiliarios. Yo he visto muchos modelos de emprendedurismo donde en los Exceles, padrísimo. O sea, tú le picas y vamos a vender 100 nieves. Bueno, cabe aclararles, quiero decir, yo ya pasé por otro mundo de emprendedurismo. Tuve franquicias de yogur, tuve franquicias de pizzas, tuvimos una marmolera, tuve una financiera de microcréditos grupales. Hemos hecho otros negocios en el Family Office, le he invertido otros negocios y no hay un mejor negocio que las bienes raíces. Eso se los puedo asegurar. Primero. Segundo, en el Excel todo se ve padrísimo. Estresen las corridas de Excel. Váyanse a lo negativo. Si vas a vender paletas, vete a lo negativo. Pues no va a pasar gente y no voy a vender 100 paletas diarias. Pues a lo mejor el lunes vendes 10 y a lo mejor el sábado vendes 40. Pero estresen las corridas de Excel. El Excel es el peor enemigo de los emprendedores y el Excel es el peor enemigo de los desarrollos inmobiliarios que no saben hacer correctamente los cálculos. Entonces, esa es una lección para cualquier negocio. En los desarrollos inmobiliarios es algo importantísimo. Entonces, análisis financiero, proyecto conceptual. Cuando ya decides que los números sí dan, que los metros cuadrados de construcción que vas a vender, que vas a construir, los estacionamientos sí cuadran, que el modelo de crédito, apalancamiento, la TIR, el tiempo te da, que estresaste el proyecto y los números sí dan, entonces ya llegas y armas un conceptual. Ahora sí entra la parte más romántica de los desarrollos inmobiliarios y entran los arquitectos y arquitectas con todo y a diseñar y ponle y quítale y haz las losas voladas y todo de vidrio tipo Miami, Nueva York y empieza ese tema. ¿Cuál es el problema aquí? Donde muchos se equivocan también. El desarrollo, quieren hacer el desarrollo más bonito. Todo de vidrio, todo el render, ves los renders preciosos. Pero a la hora de llevar esos conceptos, regresarlos al análisis financiero y ver que el costo por metro cuadrado de construcción de una fachada de cristal templado es de 5,500 pesos por metro cuadrado y luego volteas y ves que a lo mejor block con algún recubrimiento, estuco y pintura y te das cuenta que es de 1,800 pesos por metro cuadrado y dices, la fachada nos va a costar o 20 millones o 100 millones. Y entonces tenemos que tener un proyecto conceptual bien hecho, aterrizado a los costos de construcción. ¿Para qué? Para que el proyecto sea acorde al lugar donde lo estás construyendo, acorde al precio de mercado que estás tasando y no te salgas. Justo acabamos de analizar un proyecto la semana pasada, bajando de San Pedro a Monterrey, Venustiano Carranza, llegando a Madero, a mano derecha, 2 cuadras, ahí, un edificio. Ya ahí hay como 4 edificios construidos de muy gran tamaño, 30 pisos o más. Oye, y vimos los renders, que nos lo trajeron ya avanzado. Y el proyecto era un proyecto del Vancouver, y hasta el cuate nos dijo, este proyecto está basado en un wellness center que fuimos a ver a Canadá y trae estas características. Y lo primero que le digo, oye, compadre, ¿te das cuenta que todos tus vecinos tienen fachada con ventanas chiquitas, güey? Y tú estás proyectando un edificio de pura fachada de vidrio, todo el edificio de vidrio. No estás diseñando un edificio para arboledas en San Pedro, estás diseñando un edificio para madero, ticket bajo, ticket 3,5 millones, 4 millones, no ticket de 20 millones. Y tu fachada es para un ticket de 20 millones, no dan los números. Y entonces empezamos a destripar el proyecto y que esto sí jale, que esto no jale, que el conceptual. Se estaban equivocando aquí. Tú tienes que diseñar proyectos acordes a donde estás. El nivel de acabados, el nivel de ticket, el uso. Yo construyo muchos edificios para rentar. El ticket que más vendemos nosotros son departamentos de 45 metros y de 60 metros, 1 y 2 recámaras para rentar. Me lo compran inversionistas, lo rentan, a veces ni lo van a ver, mandan a alguien, lo reciben, lo rentan inmediatamente. Yo tengo que pensar en los materiales de construcción que aguanten la renta. Porque el mejor departamento es el rentado, ¿no? Es donde cierras la puerta, ¡paz! Y tiras limonada y las cosas y no te importa, porque no es tuyo. Cuando llega el rentero, pues le pones puertas de madera y están las bisagras todas chuecas y ya no cierran y ya no jalan y el piso está todo manchado.
nosotros tenemos que pensar en ese ticket. Yo estoy pensando en un ticket que voy a hacer de renta, que la renta es de uso rudo, pues que lo usen y que se desgaste, no pasa nada, pero tengo que pensar en eso. Bajo costo de mantenimiento, ¿por qué? Porque también el que llega y renta no quiere pagar cuotas de mantenimiento mensuales altísimas, no es rentable. Entonces tengo que pensar en que las cerraduras no pueden ser digitales, porque las digitales se descomponen, se desconfiguran, ocupan pilas. Pues no, una de esas de llave de candado, ¿verdad? Sacas las llaves y le abres, y si se rompe la llave, le metes una pinza y compras otro candado y te cuesta 15 pesos. O sea, hasta en eso tenemos que pensar. En el conceptual, tenemos que ir dirigidos al producto, al mercado y a la zona que estás trabajando, ¿no? Ahí empiezan los proyectos exitosos. Por último, amarrando todo esto, se cierra el modelo de negocio. El modelo de negocio prácticamente es dónde van a estar las partes, dónde entra el desarrollador, dónde entra la gerencia de obra, dónde entra el aportador de la tierra, dónde entran los abogados, las notarías, y cierras un concepto, un modelo de negocio para poder salir a ofrecerlo y firmarlo y fondearlo, ¿no? Esa es la parte principal del negocio inmobiliario. Aquí es donde nacen los proyectos, o nacen bien o nacen mal. Si hacemos estos 5 pasos bien hechos, ya traes un proyecto con poca probabilidad de que le vaya mal, ¿sí? Ahora, lo que sigue de esto es llevar eso a cabo. ¿Cómo obligas a todas las partes involucradas en un proyecto inmobiliario a llevarlo a cabo como dijimos? Entonces viene la segunda parte. Ahí empieza el modelo de fideicomiso de desarrollo inmobiliario. Pudiera nada más para hacer un sondeo, ¿quién sí sabe qué es un fideicomiso? ¿Fideicomiso? Pocas partes. Bueno, les voy a platicar bien rápido. Un fideicomiso es un contrato que firman varias partes. Nos podemos poner de acuerdo una persona, 2 personas, 100 personas. Nos podemos poner de acuerdo una empresa, 2 empresas, 3 empresas o empresas con personas. Y llegas y firmas un contrato y hay como un referee que se llama el banco. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores entrega estas licencias fiduciarias a los grandes bancos. Afirme, Santander, Banorte, HSBC, Banregio, los bancos que ustedes me digan, tienen una licencia donde la Secretaría de Hacienda les permite firmar ese tipo de contratos y que sean depositarios de todas las partes. Es decir, yo en este contrato voy a firmar que voy a poner un terreno, y en este contrato el desarrollador va a firmar que va a poner los recursos para hacer un edificio, y en este contrato va a entrar a lo mejor un abogado que va a decir que él va a hacer los contratos, y en ese contrato que se llama fideicomiso se ponen todas esas cláusulas y el banco se vuelve depositario. El terreno ya no es del que lo aportó, pero tampoco es de la desarrolladora. El terreno lo tiene el banco, y en ese fideicomiso hay unas cláusulas, las más importantes se llaman fines fiduciarios, fines del fideicomiso. Esos fines del fideicomiso dicen que el terreno es para hacer un proyecto inmobiliario de tales características. Ese terreno ya no se puede usar para otra cosa. Y entonces, si los 5 pasos anteriores, la corrida financiera la registras en el fideicomiso, registras las reglas, registras los gastos, registras quién va a vender, quién va a aportar, quién va a hacer, y lo pones en un contrato, ese contrato es el que va a regular que el proyecto inmobiliario camine con esas reglas. Ahí se ponen las cláusulas de qué va a pasar si quiebra el proyecto, qué va a pasar si el desarrollador se desaparece, qué va a pasar si el dueño de la tierra que lo aportó fallece, quién va a entrar después en su nombre, de aquí, quién se va a quedar el dinero, cuántos metros cuadrados son de quién, cuánto dinero, cuántas utilidades. Ahí se ponen todas las reglas. Y el nuevo uso, las mejores prácticas inmobiliarias son que a través de esos fideicomisos circule también los recursos financieros. ¿Para qué? Para que la lana que entra de clientes o entra de bancos o de deuda o de socios no pueda ser utilizado para algo que no es, que sea utilizado para esto, ¿no? Y entonces ahí regulas que los gastos fijos, que normalmente son los que golpean a las empresas más duros, son los gastos fijos, los sueldos, las nóminas, las rentas, la luz, los servicios, toda esa parte que te está chupando el presupuesto, se regula en ese fideicomiso y solo puede salir el presupuesto designado para gastos fijos. Y entonces eso qué hace que el proyecto no se chupe toda la lana en gastos innecesarios, y ahí empiezan las buenas prácticas. Ahí tienes que regular las prácticas financieras. Todos los que están estudiando aquí finanzas y economía, hay que fijarse ahí, dónde van las reglas. Ok, ya lo diseñamos en un Excel, ya estresamos el Excel, pero ¿quién va a llevar a cabo lo que dijimos en el Excel? ¿Quién se va a encargar de que ese número sí sea el correcto? Bueno, eso se registra en el fideicomiso y el banco opera como ese referee,
que maneja la lana, que maneja las escrituraciones, que pone las firmas, que te firma para sacar el poder, que te da las mejores prácticas inmobiliarias, ¿no? Entonces, el fideicomiso, ustedes tienen que grabarse eso. Si van a trabajar en las bienes raíces, si van a empezar a emprender en bienes raíces, o van a participar en las bienes raíces, o van a hacer negocios de bienes raíces, traten de hacerlo a través de fideicomisos. A veces los negocios son muy chiquititos y no alcanzan a cubrir el costo de un fideicomiso. Existen otros contratos como sociedad en participación o algunas otras situaciones, hipotecas y demás. Pero ya cuando estamos hablando de grandes proyectos inmobiliarios, tiene que ser a través de un fideicomiso sí o sí. Esa es como hoy en día la regla de oro que tiene que empezar a emerger en todos los desarrollos inmobiliarios para que sean exitosos. Ahorita hay muchos proyectos que no tienen fideicomiso. Ya que tenemos eso, siguen los 3 contratos principales, donde se afianza la ejecución física del proyecto. El primero es el contrato con el desarrollador. Aunque haya un desarrollador promotor, tiene que haber un contrato donde ese fideicomiso y esa sociedad que hicieron todos en el fideicomiso contrate al desarrollador y le ponga sus reglas y las metas esperadas. Después viene el contrato de comercializador, contratar una comercializadora AAA para asegurar el éxito del proyecto. Hay grandes proyectos terminados, eso me sorprende mucho. Hay proyectos terminados que dice departamentos en venta, ¿no? Cuando son reventas está bien porque ya alguien lo compró, se esperó la construcción, subió de precio y ya lo está vendiendo terminado. Eso está bien. Pero hay desarrolladoras que no terminaron de vender sus departamentos porque tienen muy malos comercializadores. No hay que escatimar en comercialización. Si te cuesta un 2, un 3, un 5, un 10%, en playas llegan a pagar hasta el 16% de comisión. O sea, eso es algo... Aquí pagamos normalmente entre el 3 y el 4,5% en Monterrey. En playas pagan hasta el 16% de comisión. O sea, no les escatiman a comercializar, hay mucha competencia, pero pagan muy bien. Entonces, no escatimen en la comercialización. Y por último, la gerencia de obra es una parte muy importante porque cuando el desarrollador empieza a conceptualizar el proyecto y se encarga del trabajo, del concepto, del modelo, de decidir, de orquestar a todos los participantes, hay una pieza clave que se llama gerencia de obra. Esa gerencia de obra es la que se va a encargar de tomar las decisiones diarias en la obra. Si pusieron bien el piso, cambiaron de modelo de piso, si pusieron bien el plafón, si pusieron bien las puertas, si está bien el aire acondicionado, la capacidad, si va a hacer calor, si va a hacer frío, si va a haber micrófono, si no va a haber micrófono. O sea, toma las decisiones diarias, ¿sí? Entonces, estos 3 contratos, la mayoría de los proyectos inmobiliarios nada más cuentan con 1 o con 2. Es raro el proyecto inmobiliario que cuenta con los 3 contratos. Es raro el proyecto inmobiliario que entiende la participación de esas 3 empresas, que son las conciliadoras. No dejas todas las decisiones en manos de una, son 3 empresas y estás trabajando con 3 profesionales y son 3 profesionales que se van a encargar de cuidar el proyecto inmobiliario. Entonces, bueno, y ya para terminar, ya después de que tienes todo esto, llegamos con el levantamiento de capital o crédito puente. Hoy en día los proyectos inmobiliarios trabajamos mucho con deuda. Es un proyecto que cuesta construirlo 350 millones de pesos, va al banco y pide normalmente 300 millones de pesos para construirlo. Entonces esas deudas que hoy en día tiene el mercado inmobiliario, la parálisis que hemos vivido, ya sea por el COVID o por la crisis del agua, por la crisis ambiental o lo que ha sucedido, la alza en la TIE, toda esta parte, cuando un proyecto se para, cuestan los financieros terriblemente y también han quebrado muchos proyectos por el sobreendeudamiento. Entonces, yo recomiendo que sea un levantamiento de capital donde tú le prometas mejor a los socios a través del fideicomiso con la seguridad de su dinero que van a invertir en un proyecto y van a recibir una TIR al final del proyecto y que el proyecto pague los menos intereses posibles en el proceso de construcción. Otro error que está sucediendo mucho, es que empiezan los proyectos, venden muy rápido, son exitosos en ventas, pero piden muy poquitos anticipos, se venden muy rápido, terminan con muy poco dinero para empezar la construcción, van a un banco, cualquier banco que ustedes conozcan, Afirme, Banorte, HSBC, van al banco y el banco dice, no te puedo prestar, ya vendiste, qué bueno que está vendido, pero vendiste bien barato y la lana que te dieron, a lo mejor ya te la gastaste en gastos fijos y pues métele más lana, no tengo lana, y empieza a atorarse el proyecto. Y entonces, como tienen las ventas y hay clientes exigiendo la construcción, se empiezan a presionar y van y piden lana a SOFOMs. Las SOFOMs, ¿saben lo que son SOFOM? ¿Alguien sabe lo que es una SOFOM? ¿No? Una SOFOM es un banquito privado, chiquito, que yo puedo abrir y cualquiera de ustedes puede abrir, para prestar lana a personas a tasas de interés altísimos.
Entonces, si un banco normal, la banca que conocemos de sucursales, te presta ahorita actualmente como un 11%, tú vas con esto que se llaman SOFOMS y te prestan como al 35%. Entonces, pero la desesperación lleva al desarrollador, que no tiene un fideicomiso, que no tiene reglas, a ir y firmar créditos carísimos, y entonces empiezan a pagar intereses carísimos, y si se te atora algo, ya bailaste. Y la SOFOM seguramente tienes una garantía hipotecaria y te va a quitar la propiedad, y te vas a quedar con clientes enojados que te van a demandar, y la SOFOM se va a quedar con tu propiedad a cuenta de intereses carísimos. Eso es uno de los principales errores que está sucediendo ahorita en Monterrey en levantamiento de capital. Entonces, ¿qué necesitamos? Tener un levantamiento de capital muy eficiente, que logremos realmente que los proyectos inmobiliarios estén fondeados por mayormente equity, capital, buscar family office, que están buscando una buena TIR a través de un fideicomiso con buena garantía y seguridad jurídica para poder transitar su capital, que va a llegar a donde debe de llegar, y ese capital va a construir el proyecto. Entonces tenemos que buscar que los proyectos se construyan en menos tiempo. Entonces, bueno, ese es el modelo. Ese es el modelo de desarrollos inmobiliarios. Ahí les di un repaso muy general desde cómo empiezan, hacia dónde va, qué es un proyecto inmobiliario, hacia dónde termina. Y bueno, me gustaría abrir una sesión de preguntas y respuestas para poder saber si tienen dudas de proyectos inmobiliarios. Adelante. ¿Perdón? No, no hay micrófonos hoy. Estamos a capela. El micrófono. Pero yo tengo una duda un poco más de lo financiero. Me vino a la mente por los videos. Sí. En el 2008, ya sabrás, la crisis inmobiliaria, principalmente en Estados Unidos. Se puede así, ¿no? Va, la crisis inmobiliaria principalmente en Estados Unidos, pero al final sí terminó repercutiendo en México. Sobre todo, si lo vemos regional, con la casi quiebra Cemex. Entonces me llama mucho la atención porque yo era un niño, no lo viví, solo lo escucho en noticias o cuando leo, pero ¿cómo les pegó a ustedes, no sé, en México? Si hubo una repercusión, ¿cómo lo viviste o no fue tan notorio? Mira, en el 2008 yo todavía no me dedicaba a las bienes raíces. Yo abrí la desarrolladora en el 2016, ¿sí? Ya de cuenta que agarramos la crisis esa inmobiliaria ya de subida, ¿no? Ya en recuperación. Pero lo que te puedo platicar de mis compañeros inmobiliarios del gremio que tienen 50 años construyendo, lo que sucede en ese tipo de crisis es que te baja mucho el flujo de los compradores y luego la banca tiene temor en prestar. Y esa combinación es peligrosa porque hace que los proyectos inmobiliarios se alarguen muchísimo, ¿no? La crisis inmobiliaria en Estados Unidos del 2008, lo que pasó allá fue que estuvieron revendiendo las casas y rehipotecándolas tantas veces que fue ya impagable, entonces tronó la bomba y eso hizo que la gente, pues, hubiera miles de casas solas. Entonces, cuando hay mucha oferta y no hay demanda, los precios se van al piso y eso hace la crisis inmobiliaria. En el caso de México específicamente, lo he dicho 1000 veces y lo voy a seguir repitiendo porque es el modelo de negocio, las propiedades no bajan de precio. No bajan de precio. O sea, ni en el COVID bajaron de precio, ni ahorita han bajado de precio. Ahorita hay una crisis inmobiliaria importante, más del tema permisológico. Acaban de cerrar 8 pedreras, las que surten todo el cascajo para el concreto y hay desabasto de concreto. Entonces hay como una parte permisológica que le está pegando a los inmobiliarios. Pero lo que está haciendo eso ahora es lo contrario a que bajen los precios. Está haciendo que los precios se vayan a las nubes. En los últimos 2 años, los desarrollos inmobiliarios por esta crisis han subido más de 30% el precio. En los últimos 2 años. Eso es una plusvalía buenísima para el que tiene las bienes raíces, malísima para el que no ha comprado, porque menos le va a alcanzar comprar. Y entonces, la crisis en México inmobiliaria es cuando hay falta de flujo el día a día, porque hace que los proyectos se detengan. Y 2, hace que los proyectos se encarezcan, se suban los precios, no se bajen. Falta flujo, pero los proyectos son muy valorados. Entonces, un poco eso es cómo funciona aquí en México el tema de las bienes raíces. ¿Bueno? Gracias. De nada. Hola, ¿qué tal? Sí, yo tengo una pregunta. Gracias. Yo tengo una pregunta con respecto a cómo funciona el equity. ¿Pagas como si fuera un tipo crédito, es decir, en cash? ¿O la apreciación es la apreciación propia del inmueble, verdad? De que su rendimiento está por la apreciación propiamente del inmueble o por que tú les pagas?
a ellos como si fuera un crédito normal? La forma de pago se asemeja más a un crédito, porque al final alguien que pone equity, la mayoría de las veces lo que espera es entrar con 10 millones de pesos y al final salir con 15 millones de pesos. O sea, hay una ganancia económica parecida a un banco, pero no va en sí pegada con la valorización del inmueble, con la plusvalía. Va pegada con que estás invirtiendo en un modelo de negocio que va a comprar, transformar y vender, y hay un margen de utilidad, y cuando es el equity vas sobre ese margen de utilidad, ¿no? Entre más temprano entres a un proyecto inmobiliario con equity, tienes una TIR anual mucho más alta por el riesgo. Cuando tú llegas a un proyecto que ya tiene terreno pero no tiene permisos y le metes 10 millones de pesos para tramitar los permisos, tu riesgo de que no salgan los permisos es muy alto. Cuando tú llegas a un proyecto, le metes 10 millones de pesos, pero ya va la construcción al 80%, pues ya tu riesgo es muy bajo porque ahí está el bien. Entonces, el equity nosotros lo manejamos como un negocio tradicional donde vas a meter lana a riesgo y vas por una utilidad del negocio. ¿Qué te da la garantía de eso? Que tienes un fideicomiso de desarrollo inmobiliario bien hecho, con reglas financieras, y entonces tú al meter el equity tienes que darte cuenta que el proyecto está bien conceptualizado en un fideicomiso, que hay reglas que se van a respetar y que no dependes de una persona, dependes de un modelo de negocio. Entonces, el equity es a riesgo, es capital en riesgo. La ventaja es que hay un bien, que toda la lana que le pongas arriba hace que el bien valga cada vez más, y esa es la garantía. Se vende el bien, le pagas a los socios. ¿No? ¿No? Sí. De nada. Buenas. Disculpe, por ejemplo, para lo que es el levantamiento de capital, ¿qué tanto recomienda usted en lugar del crédito puente, que se cobra más o menos un 17%, como había dicho, más lo que son como, por ejemplo, tickets individuales de personas comunes y corrientes en las que sería como un 10 o 12%, hasta un 8% de rendimiento, como si fuera una inversión normal, Sí. pero a personas normales? Sí, bueno, yo creo que el futuro de las bienes raíces en México ya lo es en otros países, pero en México el futuro es el crowdfunding. O sea, son la venta de participaciones, pequeños tickets en masa para fondear los proyectos inmobiliarios, ¿no? Para eso ya hay una nueva ley, que es la ley Fintech, que es la que regula todos estos esquemas financieros. El crowdfunding en México tiene unos 12 años, más o menos. No ha madurado mucho, ni la gente confía todavía mucho, y los desarrolladores que van a pedir ese dinero todavía les cuesta como un crédito, no como un equity. Entonces, el modelo está madurando. Nosotros creamos una aplicación que se llama Inverter. Nosotros creamos un producto que se llama CETES Inmobiliarios. Los CETES Inmobiliarios son certificados de la Tesorería Inmobiliaria, ¿sí? Donde tú entras desde 1,000 pesos, ya subimos el ticket a 5,000, desde 5,000 pesos, y tú puedes ser socio de un proyecto inmobiliario desde 5,000 pesos y esperar tu retorno de inversión en el tiempo de construcción y venta del proyecto. Yo creo que ese es el futuro, eso es lo que yo estoy promoviendo con esta empresa que se llama Inverter. Tengo un año que la fundé, hemos aprendido mucho en este caminar, en la parte tecnológica, y hoy estamos a menos de 2 meses de firmar un convenio con Mastercard, y vamos a sacar estos CETES inmobiliarios de manera masiva a través de tarjetas de crédito garantizadas, y vamos a hacer un producto muy rentable a través de la fidelización de grandes grupos, ¿no? Y vamos a meter el tema inmobiliario como la inversión base de toda esta infraestructura. Entonces, yo creo que el futuro va a ser fondear a través de pequeñas participaciones en masa. Eso actualmente le dicen crowdfunding, pero la ley en México esa palabra la catalogó como una palabra regulada. Entonces ya no puedes decir fácilmente crowdfunding, entonces le llamamos participaciones inmobiliarias, ¿no? Pero ese es el futuro definitivamente, y estamos a lo mejor a unos 5 años de que esto ya se vuelva algo muy común, ¿verdad? Eso es lo que estamos estimando nosotros. Hola, licenciado. Ya sé que los proyectos inmobiliarios pues conllevan un alto riesgo pues hacia los proyectos, hacia la desarrolladora y hacia la gerencia. ¿Usted qué consejo nos podría dar a nosotros para nosotros protegernos, o sea, hacia nuestra persona en los altos riesgos que conlleva llevar a cabo un proyecto de esta gran inmensidad? De esta magnitud. Sí, bueno, sí. Primero estás hablando como comprador o como inversionista de equity. Pues como desarrollador. Como desarrollador, si tú fueras desarrollador. Sí, exacto. Ok, bueno. O sea, el dueño, sí. Lo primero que tú tienes que ver, lo primero que tienes que saber es que, y lo digo también mucho, me gusta repetirlo, no hay inversión libre de riesgo. Hay que saber que cuando tú vas a invertir dinero, no sea el dinero que necesitas.
Es que voy a pagar la escuela, pero bueno, mejor voy a invertir y hay riesgo, y lo puedes perder. Y entonces, a mayor riesgo, mayor ganancia, a menor riesgo, menor ganancia, ¿no? Ese es el modelo. Entonces, en las bienes raíces, si tú tienes el predio, ya tienes garantizado el dinero porque está la tierra, ¿no? O sea, entonces, comprar tierra y transformar es de muy bajo riesgo porque tienes la tierra. Y el tiempo puede hacer que esa tierra se crezca de precio y a lo mejor salgas con lo mismo, ¿no? Y no pierdas, ¿no? Pero yo lo primero que quiero hacer es que la pregunta es toda la charla. O sea, tú tienes que tener las mejores prácticas inmobiliarias, tienes que tener mentoría. Busquen mentoría. Si yo hubiera tenido mentoría hace 20 años, yo tuviera un emporio ahorita, sería dueño de la mitad del estado, porque pude haber hecho mucho más, ¿verdad? Me equivoqué mucho en el camino. A mí nadie me enseñó. Yo aprendí en la calle, en campo, y perdí mucho dinero. Pero perdí mucho dinero por no buscar mentoría, por no buscar esto que estamos viendo hoy. Eso me costó millones y millones de pesos, ¿sí? Entonces, si yo hubiera tenido eso, hubiera hecho una diferencia, es lo que les digo. Si hoy cambias tu rumbo un 1%, en 10 años estás así de despegado del camino que ibas. O sea, cada pasito que tú le pongas hoy a tu capacidad de no cometer errores, de saber las mejores prácticas, te va a ayudar mucho a que en el futuro multipliques los resultados. Entonces, cuidado con el riesgo, no hagas negocios con un Excel que todos los números son muy buenos, por eso hice mucho énfasis en eso. A mí me pasó 1000 veces. Cuando compré las franquicias de yogur, compré una franquicia que se llama Yoga Fruits hace varios años, en el 2012, 2013, y compré 5 sucursales y yo pensé que iba a vender 1000 yogures diarios. No, pues la marca está fregona, venía de Canadá, una marca canadiense que llega a México y estaba de moda este yogurcito, así que le sirves y luego vas y te pones los toppings. Iba empezando la moda en aquel tiempo y yo dije, bueno, pues compro franquicias y cada franquicia me deja 50,000 pesos y ya es una renta y con eso pues, quiero vivir de mis rentas, ¿no? Oh, compadre, peor error de la vida. O sea, ahí estaba comprando nuez echada a perder y fresas la partían y salía podrida y luego gusanos en unas... Fue terrible, fue una experiencia horrible. Porque en el Excel todo da. Entonces, el mayor error de un emprendedor es que le meten a los Exceles, ¿no? Entonces, bueno, aguas con los Exceles, disciplina financiera. Si tú tienes la lana y dice ahí que es para eso úsala. Aunque no tengas para echarle gasolina al carro. Mucha gente empieza a agarrar dinero de una bolsa a otra, y eso terrible, ¿verdad? Entonces, hay que hacer las mejores prácticas, buscar mentoría. En una hora no puedes aprender mucho, pero estoy seguro que te llevas una buena plática. Y si sí, busca mentoría. Hay muchos desarrollos inmobiliarios en Monterrey que nos gusta dar este tipo de cursos, pláticas. Yo no cobro ninguno de los cursos, yo lo doy porque me gusta y estoy generando mejores prácticas. Eso es lo que quiero, que esto funcione para todos. Entonces, nada más, cuidado, sigue los pasos, toma mentorías bien hechas de gente exitosa, no de vendehumos. Si alguien te va a enseñar a hacer desarrollos inmobiliarios y no ha hecho desarrollos inmobiliarios, pues no te va a enseñar, te va a vender humo. Si alguien que ya hizo 5 edificios o 1 o 10 te va a enseñar a hacer edificios, él sí te va a enseñar y te va a cortar los tiempos. Entonces te vas a comer mucho riesgo haciendo esto, ¿no? Disciplina financiera, cuidado con los Exceles, ve el peor escenario siempre. Siempre ve el peor escenario, siempre tener un plan B, C, D para las cosas cuando salen mal, porque las cosas salen mal, ¿sí? Eso es un hecho. Y en este negocio hay muchas variables que no controlas. El tiempo, la lluvia, el alcalde, el vecino, hay muchas cosas que no controlas. Entonces siempre ten plan A, B, C, D para las cosas y no hagas números optimistas, haz números pesimistas. O sea, esos yo creo que son los principales consejos, resumiéndolo así rapidísimo, pero hay que seguir estos consejos, ¿no? Entonces yo como quiera, esta plática que estamos teniendo ahorita, le pedí a mi equipo que vinieran a filmarla. La voy a grabar y la voy a subir a mi canal de YouTube y ahí va a estar para que la vean las veces que quieran. Yo ahí doy muchos consejos, ahí estamos. Y el día que alguno de ustedes necesite algo, escriban en las redes sociales, yo las contesto personalmente y he hecho mentorías personales cuando alguien lo necesita de 1 hora por Zoom, ¿verdad? Entonces, sigue consejos de personas que ya lo hayan hecho, ¿verdad? Ese es mi mejor consejo, ¿verdad? Muchas gracias, licenciado. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jorge y voy en primer semestre y mi duda es de que ¿cómo con su empresa juega con los intereses y los impuestos de manera eficiente? Con los intereses compuestos. Ajá. Mira, hoy en día
las desarrolladoras no somos un fondo de inversión. Las desarrolladoras tenemos que operar con saldo cero. ¿Por qué? Porque si a mí me entran 10 millones de pesos, o los tengo que invertir en la obra para avanzarle rápido, o los tengo que pagar al banco que le debo 10 millones de pesos porque me está costando intereses. Entonces, en Quantium Desarrollos no operamos con saldo cero. O sea, la lana se tiene que usar. No la puedes tener guardada. Entonces, es difícil operar bajo intereses compuestos. En Inveраter, que sí es el fondo de inversión y que lo estamos creando, lo que hacemos es, a través de un fideicomiso con inversiones de cero riesgo, bueno, de muy poco riesgo, de CETES de gobierno, de certificados de la tesorería de gobierno, inviertes a la vista, estás ganando 4, 5, 6%, dependiendo del banco donde estés operando, menos lo que te quitan, y tienes que operar con la lana a la vista porque no es tuya. Tienes que ser muy cuidadoso con eso también. Entonces, el interés compuesto, mi consejo es, nunca tengas lana que no te esté dando intereses. Si tienes 100 pesos en la cuenta, pues mételo a algo que te dé intereses. Ahorita hay 2 cuentas digitales buenísimas, Mifel y Open Bank de Santander. Esas 2 cuentas, tú metes lana hasta 500,000 pesos mensuales y te está depositando diario tus intereses por 10% anual. Entonces tú metes tu lana ahí y todos los días te ganas 1 peso y 5 pesos y 20 pesos y 200 pesos. Entonces la lana no debe estar ociosa y es lo que hacemos. Pero como gran negocio, como modelo de negocio ahorita, operamos con saldo cero porque estamos buscando o que avance la obra muy rápido o no pagarle interés al banco, ¿no? Entonces el modelo es ahorrar en la compra de materiales y ahorrar en costos financieros, no en el interés diario, porque pues ya está muy bajito, ya bajó, estamos 7,5, más o menos 7,25, ¿verdad? Entonces, pongan la lana a trabajar, sí, busquen cuentas de banco que tengan lana a la vista, pero a la vez las grandes desarrolladoras no pueden tener dinero guardado. Es un mal negocio tener dinero guardado, ¿verdad? Sí. Gracias. De nada. Buenas tardes, soy Diego. ¿Cómo empezaría usted una empresa? Soy ingeniero civil, no tengo ni idea de cómo funcionan las finanzas o los negocios. Más o menos, ¿cómo usted empezó sus empresas? ¿De qué errores evitar de principiante? ¿Algún consejo? Mira, la primera empresa que fundé fue de aire acondicionado. Fue cuando yo estaba de vendedor en una empresa, cotizo una casa de aire acondicionado que eran como $50,000, hago mis números y me doy cuenta que si yo la hacía me podía ganar $10,000. Entonces fui en aquel tiempo un amigo que trabajamos juntos y le dije, oye, vamos a asociarnos, vamos a una empresa y mira, nos podemos ganar $10,000 y empezamos, ¿no? Entonces, lo primero es no tener miedo de dar el paso. Y ahorita es el mejor momento de que lo den, porque seguramente la mayoría o todos no tienen hijos, no están casados, no traes compromisos financieros importantes. O sea, ahorita puedes emprender. Yo empecé a emprender en el cuarto de mi casa, donde vivía, que eran mis papás, con una computadora que era la que tenían ellos ahí en la casa, y a jalar, y con eso empezamos, ¿no? Cuando vendo la primera obra de aire acondicionado, rento mi oficina y empiezo a comprar. Entonces, primero da el paso, no tengas miedo. Busca mentoría profesional en el negocio que quieras abrir. Ahórrate ese tiempo. Segundo, ten disciplina financiera. La lana que entra al negocio no es tuya, es del negocio. Mucha gente la agarra y empieza a gastar como ricos y ese es un grave error de los emprendedores. Entonces, ten disciplina, busca mentoría y da el paso. Tienes que aprender. Todos tenemos talentos y somos buenos para una cosa y malos para otra. Todos, de diferentes cosas. Busca socios estratégicos. A lo mejor puedes encontrar socios más grandes que tú, que tengan otra experiencia. Júntate con gente buena y júntate con gente que sepa trabajar. Yo tengo un dicho y lo tengo registrado que dice, aquí cuenta lo que se hace y no lo que se dice. Entonces, yo pienso así. Si no vengas a decir qué vas a hacer y vas a hacer, y es que yo quiero abrir un negocio, y sí, pero me levanto a las 10 de la mañana y luego desayuno y luego me pongo a trabajar a las 12 y luego para las 2 ya estoy comiendo y la siesta. O sea, no van tus acciones de acuerdo a lo que tú dices o quieres. Entonces, mejor no digas, mejor ponte a hacer. Y eso es algo que yo digo mucho, ¿no? O sea, aquí cuenta lo que se hace y no lo que se dice. Entonces, busca mentoría, júntate con gente mejor que tú, da el paso, equivócate, no pasa nada, mide tus riesgos hasta donde puedes y aguantas, porque todos tenemos diferente estómago, aguantamos diferente el riesgo. Entonces, y eso te va a llevar a emprender, a aprender y dar el paso, equivocarte y seguir adelante, ¿no? O sea, entonces, pues nada más busca buenos consejos, ¿verdad? En el mundo, cada paso que des, ¿verdad? Muchas gracias. Nada.
¿Es posible o qué tan complicado es, digamos, tienes un terreno? Tienes un terreno y pues el uso de suelo pues no te da, ¿no? ¿Qué tan complicado es cambiar ese uso de suelo o digamos que el proyecto te permite un lineamiento, un CUS mayor? ¿Qué tan complicado es aumentar eso, pues, los lineamientos? Muy bien. Pues, ¿quién no sabe qué es un CUS? ¿Todos saben qué es CUS? Excelente. Un CUS es el uso de suelo. Si tú tienes un terreno de 1000 metros cuadrados y tienes un CUS de 10, puedes construir 10 veces 1000 metros cuadrados, ¿no? Entonces, para cambiar los lineamientos. Cambiar lineamientos es muy difícil. O sea, en una ciudad organizada, hablando del municipio de Monterrey como una ciudad muy organizada, el municipio de San Pedro, a lo mejor, que tiene mucha tecnología y hay mucho desarrollo, es muy difícil. Es fácil a lo mejor cuando vas a una ciudad que apenas va empezando a crecer, que tiene poca tecnología, que su cabildo es muy chiquito, que prácticamente el alcalde decide todo. Ahí es fácil hacer un cambio de parámetros, usos de suelo. Entonces, yo siempre les doy el consejo, si tú tienes un terreno que quieres hacer departamentos y tu CUS es de 2 y pues no te da el negocio porque no te da el precio, pues buscar otro uso. Todos los terrenos deben de tener un uso específico a sus permisos, porque yo siempre digo, el terreno vale por lo que se puede hacer arriba. Entonces, si es un terreno que no tiene CUS y no puede ser más que una casa, pues vale un terreno para una casa, no puede ser departamentos. Cambiar usos de suelo es muy difícil en ciudades modernas, muy fácil en ciudades que apenas van empezando a crecer. Ese es el modelo. ¿Alguna otra pregunta para cerrar la última? Yo te presto el mío. Es que es para que se grabe. Mi pregunta es, si tuvieras 20 años y te juntas con 4 o 5 amigos y entre ustedes juntan 100,000, 200,000 pesos, ¿dónde los metes? ¿Qué harías con esos 5,000 considerando que tienes 20 años? Mira, primer consejo, lo tengo grabado, está en mis redes, lo acabo de subir hace como 2 semanas. El consejo que a mí me ha gustado que me dan a los 20 es que ahorres e inviertas el 10% de todo el dinero que pase por tus manos. Todo el dinero que pase por tus manos. Lo que pase, 1,000 pesos, 10,000 pesos, 50,000 pesos, todo el dinero que pase por tus manos de primer ingreso, agarra el 10%, guárdalo e inviértelo en instrumentos como CETES o como fibras en la bolsa, acciones. Tienes que invertirlo. El nivel de riesgo ya depende de ti. Yo siempre les digo, la mitad debe estar invertido en bienes raíces. Tú puedes comprar con 100 pesos a través de GBM una acción o 100 pesos de fibra 1, de fibra, y va a ser socio de un proyecto, de una fibra gigante y va a crecer con los años. Entonces, eso es el primero. Ahora, ¿qué haría con los otros 90,000 pesos? ¿No? Depende mucho qué quieres hacer de tu vida. O sea, es decir, si esos 90,000 pesos van a abrir un negocio de desarrollos inmobiliarios, no puedes hacer mucho con 100,000 pesos. Yo te diría, bueno, monta una oficina, no física, digital, en un Starbucks, abre tu página de internet, abre tu página de Facebook, monta tu negocio digital de tal manera y ponte a vender bienes raíces. Y ve con desarrolladores como nosotros, los 10 chavos o los 5, y digan, somos jóvenes pero queremos vender y queremos que nos des comisión. Y empezar a tocar, y con esos 100,000 pesos o 90,000 que te quedan, vas a pagar pauta en Facebook y vas a empezar a emprender un negocio con poco dinero, pero con mucho trabajo tuyo. O sea, si tienes poco dinero, entonces tienes que trabajar mucho. Así funciona. Y si no tienes dinero, pues tienes que trabajar porque si no, no comes. Entonces, mi mejor consejo es, si se quieren dedicar al mercado inmobiliario y solo tienes 100,000 pesos, monta un negocio donde le puedas dar una imagen fresca, digital, tu página de internet, tu Facebook, algunas tarjetitas, códigos QR, algunas camisas con el logo aquí impreso. Inviértelos cuidadosamente, no se los gasten en fijos, no pagues renta, no pagues luz, no pagues agua, no pagues celular, o sea, financiate con la infraestructura que tienes. Y con esos 100,000 pesos vas y buscas a quién vender propiedades. Vienes con nosotros, con desarrolladores, abres las puertas a través de trabajo y te pones a vender propiedades, porque la primera que vendas te van a dar 30, 40, 50, 100,000 pesos de comisión. Y si se venden 5, ya vas a tener a lo mejor 500, 800,000 pesos y vas a empezar a crecer tu fondo para comprar la primera propiedad para hacer una casa. Y cuando ya son 5 y hay un arquitecto, un ingeniero civil y un economista y a lo mejor se juntan los talentos, haces una primera casa con 1,000,000 de pesos y la vendes y te ganas 200 y empiezas un negocio inmobiliario. O sea, ese es el modelo. Muy poco dinero, te va a tener que tocar trabajar mucho.
Entonces, ese es el modelo. Entonces, yo digo que emprendan, cada quien conozca su nivel de riesgo, emprendan y ahorita puedes emprender. Yo emprendí sin dinero. Yo abrí mi primer negocio sin dinero. Lo emprendí chambeando. No ocupaba dinero. Si hubiera empezado con dinero, pues hubiera empezado mejor o más grande, o a lo mejor hubiera empezado peor, porque me lo hubiera gastado en renta, en luz, en agua, y eso es lo que hacemos los emprendedores. Nos gastamos la lana en cosas que no suman, ¿no? Gástate la lana en cosas que suman. ¿No han visto la foto de cuando empezó Amazon? ¿Alguien ha visto la foto que está así con Sprite, así el Amazon en la pared? Porque eso es lo que hacía este cuate. Invertía todo su dinero en el software. No gastaba en sillas, en mesas, en anuncios, todo en el software. Porque esa era su visión. Su visión era tener un software bien fregón y lo logró. Entonces, eso es lo que tienes que hacer, gastarte el dinero. Si voy a vender y voy a vender departamentos, pues me lo voy a gastar en pauta en Facebook para que llegue el anuncio y me caigan leads y poder venderlo rápido. Ese es el modelo de invertir. Entonces, midan su nivel de riesgo. Si vas a juntar 100 mil pesos, si vas a abrir una cafetería, una paletería o otro negocio, bueno, pues el modelo de riesgo es que tienes que saber de los 100 mil pesos que estás invirtiendo, ¿qué vas a recuperar si el negocio quiebra? Y seguramente es nada. Entonces, al final, tienes que trabajar. O sea, es trabajo duro, trabajo duro, trabajo duro, y busca con esos 100 mil pesos cuál es el modelo de negocio. En lo inmobiliario, con 100 mil pesos no haces nada. Con 100 mil pesos puedes financiar tu operación diaria para ser exitoso en ventas y con las ventas generar capital que te permita tener tu primer millón para comprar un terreno y hacer una casita y venderla. Y empezar con ese modelo, una casa, 2 casas, 5 casas, 10 casas. 5 años haces 200 casas si lo haces bien, si lo haces con reglas. Bueno, sí. Muy bien. Pues muchas gracias a todos por recibirme. Espero les haya sido útil la plática y por aquí nos vemos pronto, ¿no? Bueno, pues en nombre de la Asociación Americana de Ingenieros Civiles, CAINTRA, y la Asociación de Finanzas, le entregamos un diploma de agradecimiento a Pedro por venir aquí a impartirnos la plática y compartir aprendizaje. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación.